Mi papá desapareció hace 20 años. Durante todo ese tiempo, mi mamá se negó a reformar el baño de la habitación principal. Decía que era el lugar favorito de él, donde se relajaba después de un día pesado de trabajo. Pero había un problema, ese olor desagradable que nadie lograba explicar. Un olor que se hacía más fuerte en los días de calor, como si saliera de las propias paredes. Cuando mi mamá falleció el mes pasado, decidí reformar toda la casa antes de venderla. Fue entonces que el albañil empezó a romper la bañera y encontró algo que cambió todo lo que yo sabía sobre mi familia. Mi papá nunca se había ido. Estuvo allí todo el tiempo. Soy Rodrigo, tengo 32 años ahora, y esta es la historia más perturbadora que he vivido. Antes que nada, necesito avisar, lo que voy a contar no es ficción. Es mi realidad, mi pesadilla, y ahora que estoy en terapia, finalmente puedo hablar de esto. Crecí en una casa aparentemente normal, en el interior de México. Mi papá, Antonio, era gerente de banco, muy respetado en la comunidad. Mi mamá, Clara, era ama de casa y cuidaba de mí y de mi hermana menor, Beatriz. Éramos lo que todos llamaban una familia modelo. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió. Era un domingo de marzo, yo tenía 12 años. El cielo estaba despejado, hacía calor. Me desperté con voces alteradas que venían de la cocina. Mis padres casi nunca discutían, y menos a los gritos. Me quedé en el pasillo, escondido, escuchando. ¿Crees que soy estúpida, Antonio? Encontré los extractos. Todo nuestro dinero, los ahorros de años. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Mi mamá lloraba. Nunca la había visto así de fuera de sí. Mi papá respondía con un tono que mezclaba enojo con algo que ahora reconozco como pánico. Clara, por favor, baja la voz. Los niños van a escuchar. Podemos resolver esto. ¿Resolver? Planeabas abandonarnos. Hasta alquilaste un departamento. ¿Qué sería de mí y de los niños? Volví a mi cuarto antes de que me descubrieran. En el desayuno, los dos actuaban como si nada hubiera pasado. Mi papá sonreía, pero era una sonrisa diferente. Tensa. Después de comer, dijo que iba a la farmacia a comprar un remedio para el dolor de cabeza. Vuelvo pronto, campeón. Después jugamos fútbol en el patio, ¿de acuerdo? Me despeinó como siempre hacía. Besó a mi hermana en la frente. Miró a mi mamá, que desvió la mirada, con los ojos todavía rojos. Salió, y esa fue la última vez que lo vi con vida. Pasaron las horas. Almorzamos sin él. Mi mamá estaba extrañamente tranquila. Seguro se encontró con algún amigo, decía. Por la tarde, empecé a preocuparme. Mi papá nunca rompía promesas, y menos sobre nuestros partidos de fútbol. Cuando cayó la noche y aún no había regresado, vi a mi mamá hacer llamadas, preguntando por él. Cerca de las 9 de la noche, finalmente llamó a la policía. Recuerdo al oficial sentado en nuestra sala, tomando notas. ¿Ha hecho esto antes, señora, salir sin avisar? Mi mamá negó, con las manos temblando mientras sostenía una taza de té que le había preparado la vecina. Los días siguientes fueron un borrón. Carteles con la cara de mi papá pegados por toda la ciudad. Entrevistas con la policía. Vecinos y amigos trayendo comida, ofreciendo ayuda. La noticia en el periódico local, gerente de banco desaparece sin dejar rastro. Las búsquedas se intensificaron. Revisaron hospitales, comisarías de ciudades vecinas. La policía incluso drenó un lago cerca de la casa después de que un pescador dijera haber visto algo sospechoso. Nada. Era como si mi papá se hubiera evaporado. Las semanas se convirtieron en meses. La vida tenía que seguir de algún modo. Volví a la escuela, donde todos me miraban diferente ahora. Pobrecito, el papá lo abandonó, decían. Mi mamá consiguió trabajo como recepcionista en una clínica. Beatriz, que tenía apenas 8 años, preguntaba casi todos los días cuándo volvería papá. El comportamiento de mi mamá empezó a cambiar sutilmente. Se volvió más retraída, evitaba el contacto con los viejos amigos.
Y desarrolló una extraña obsesión: nadie podía tocar el baño de la suite principal. Era el lugar favorito de tu papá, decía. Le encantaba darse baños largos en esa bañera. Vamos a dejarlo tal como le gustaba, para cuando regrese. En ese entonces, lo interpreté como una forma de esperanza. Una manera de mantener viva la posibilidad de que él volviera. Hoy sé que era algo mucho más oscuro. Un año después de la desaparición, el caso se enfrió. La policía tenía otras prioridades. Sin cuerpo, sin evidencia de crimen, la teoría oficial fue que se había ido voluntariamente. Al fin y al cabo, descubrieron que realmente había retirado una suma importante de los ahorros familiares en las semanas anteriores. La cuenta que encontraron a su nombre en otro banco había sido vaciada el día de la desaparición. Tuvimos que adaptarnos a la nueva realidad. Mi mamá consiguió un mejor trabajo como asistente administrativa. Yo asumí responsabilidades que no me correspondían por mi edad, ayudando a cuidar de Beatriz y de la casa. Fue por esa época, más o menos 2 años después de su desaparición, que notamos por primera vez el olor. Al principio era sutil. Un olor desagradable, como cañerías tapadas, que parecía venir del baño de la suite. Mi mamá llamó a un plomero, que revisó todo y no encontró nada. Debe ser humedad en las paredes, dijo. Estas casas viejas siempre tienen esos problemas. Habría que romper el revestimiento para ver bien. Para mi sorpresa, mi mamá se negó rotundamente. No vamos a romper las paredes. Debe ser algo en el desagüe, pone un producto más fuerte. El plomero se encogió de hombros, aplicó un solvente potente y se fue. El olor disminuyó por algunas semanas, pero pronto volvió, sobre todo en los días calurosos. Nuestra rutina pasó a incluir velas aromáticas, inciensos y sprays ambientales. Las visitas a casa se volvieron cada vez más raras. Cuando alguien comentaba sobre el olor, mi mamá cambiaba de tema, diciendo que era un problema del alcantarillado de toda la calle, que ya había hecho reclamos al municipio. Los años pasaron. Entré en la adolescencia, luego en la universidad local. Beatriz terminó la secundaria y consiguió una beca para estudiar en otra ciudad. Yo me quedé más tiempo, sentía que no podía dejar sola a mi mamá. Cuando finalmente me mudé, a los 24 años, a un departamento en el centro, empecé a notar algo extraño en mis visitas. El olor había empeorado considerablemente, pero mi mamá ya ni parecía notarlo. Era como si se hubiera acostumbrado. O peor, como si ese olor fuera una presencia familiar. Mamá, tenemos que resolver ese problema en el baño. No es normal. Puede ser algo grave en la estructura de la casa. No es nada, hijo. Ya viví con eso tanto tiempo. Además, meter mano ahí sería como borrar el último recuerdo de tu papá. En ese momento, lo interpreté como un apego emocional, tal vez hasta un trastorno desencadenado por el trauma del abandono. Le sugerí terapia, pero siempre se negó. Estoy bien. Tengo mi trabajo, mis libros, mis plantas. No necesito a nadie diciéndome que estoy loca por guardar los recuerdos de tu papá. El tiempo siguió pasando. Mi mamá se jubiló. Beatriz se casó y se fue a vivir al exterior. Yo hice carrera como ingeniero, me casé, me divorcié, volví a mi ciudad natal. Durante todo ese tiempo, la casa permaneció prácticamente igual. La misma decoración, los mismos muebles. El mismo olor, cada vez más fuerte. En mis visitas, notaba cómo mi mamá había desarrollado métodos elaborados para disimular el olor. Había purificadores de aire en todos los cuartos. Mantenía las ventanas de la suite siempre abiertas, incluso en invierno. El cuarto principal lo había convertido en una especie de despensa y dormía en el antiguo cuarto de Beatriz. Decía que era más cómodo, más fácil de calentar en invierno. Hace un mes, recibí la llamada que lo cambiaría todo. Era un martes normal, yo estaba en la oficina revisando proyectos. ¿Señor Rodrigo? Habla doña Marta, vecina de su mamá. Es mejor que venga rápido. Su mamá, creo que le dio un infarto. Ya llamé a la ambulancia, pero llegué 20 minutos después.
La ambulancia ya estaba allí, pero era demasiado tarde. Mi mamá había fallecido sentada en el sillón del living, con un libro en el regazo. Muerte natural, dijeron los paramédicos. Tenía 65 años. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y trámites. Beatriz vino del extranjero para el funeral. Entre lágrimas y recuerdos, decidimos qué hacer con la casa. Ninguna de las dos quería vivir allí, pero tampoco queríamos venderla en ese estado. Decidimos hacer una reforma completa. Ese baño tiene que ser lo primero que se renueve, dijo Beatriz. El olor es insoportable. ¿Cómo podía vivir así, mamá? Contraté a una pequeña empresa local. El trabajo empezaría por el baño de la suite, justamente para eliminar de una vez por todas el problema del olor, que honestamente parecía empeorar cada día. Como si la presencia de mi mamá hubiera sido lo único que lo mantenía bajo control. La reforma comenzó un martes. Yo tenía el día libre en el trabajo y decidí acompañar personalmente el inicio de las obras. Quería asegurarme de que todo se hiciera correctamente, sobre todo en el baño problemático. El encargado de la obra, don José, era un hombre con experiencia, de unos 50 años. Al entrar al baño, frunció el ceño de inmediato. Vaya, señor Rodrigo, esto no es un problema común de plomería. Este olor es diferente. Por eso hay que resolverlo de una vez. Empiecen por la bañera. Quiero arrancarlo todo y rehacer desde cero. Los dejé trabajando y fui a hacer unos trámites en el centro de la ciudad. Cuando regresé, 2 horas después, me encontré con una escena surrealista. Los obreros estaban todos afuera de la casa, pálidos. Don José se me acercó, visiblemente perturbado. Señor, encontramos algo, tiene que ver esto. Y creo que vamos a tener que llamar a la policía. Mi corazón se aceleró de inmediato. ¿Qué podía ser tan grave? Pensé en una filtración severa, algún animal muerto en la estructura, quizás un nido de ratas. Nunca hubiera imaginado lo que en realidad estaba por descubrir. Al entrar al baño, vi que habían quitado parte del revestimiento alrededor de la bañera. El olor ahora era insoportable. Don José señaló un espacio entre la estructura original de la bañera y una segunda capa de concreto que, al parecer, se había añadido después. Hay algo ahí dentro, señor. Algo grande. Me acerqué y vi lo que parecía ser un plástico negro a través de una pequeña abertura en el concreto. Y algo más, algo que hizo que se me helara la sangre. Parecía un trozo de tela con un patrón que reconocí al instante, la tela de la camisa favorita de mi papá. Llamen a la policía. Ahora. Las horas siguientes fueron como una pesadilla en cámara lenta. Llegaron los patrulleros. Los oficiales acordonaron la zona. Los técnicos forenses con sus equipos. Me hicieron salir mientras trabajaban, ampliando la abertura en el concreto. El comisario, un hombre de mediana edad llamado Méndez, vino a hablar conmigo después de casi 3 horas. Señor Rodrigo, encontramos restos humanos dentro de la estructura. Por el estado de descomposición, parecen llevar ahí muchos años. Aunque ya lo sospechaba, escuchar esas palabras fue como recibir un golpe en el estómago. ¿Es mi papá? Aún no podemos confirmarlo, pero encontramos una billetera con documentos a nombre de Antonio Silva. Los restos serán llevados al Instituto Forense para su identificación formal y determinar la causa de la muerte. Me senté en el escalón del porche, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Mi papá nunca nos había abandonado. Estuvo ahí todo el tiempo, a metros de donde dormíamos, comíamos, vivíamos. Y mi mamá lo sabía. No solo lo sabía. Había sido ella. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones interminables en la comisaría. Periodistas rodeando la casa, intentando conseguir fotos, entrevistas. Tuve que llamar a Beatriz y contarle todo. Escuché su llanto desesperado al otro lado de la línea, la negación, la misma que yo trataba de superar. No puede ser cierto, Rodrigo. Mamá no haría eso. Debe haber algún error. Pero no había error. La autopsia lo confirmó, los restos eran de mi padre.
Y algo más, había muerto por traumatismo craneal. Múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente. Lo que encontraron los investigadores en la casa, escondido en el fondo del armario del cuarto de trastos, fue un bate de béisbol que yo usaba en las clases de educación física. Tenía manchas oscuras que los análisis confirmaron eran sangre del tipo sanguíneo de mi papá. Los peritos determinaron que fue asesinado en el baño. El refuerzo de concreto alrededor de la bañera se hizo justo después de su desaparición. Un vecino de la época, interrogado por la policía, recordó haber visto obras en la casa en esos días. Sí, doña Clara contrató un albañil para reformar el baño. Dijo que quería cambiar los azulejos, que a su esposo nunca le gustó el color. Me pareció raro, con el recién desaparecido y todo, pero pensé que era una forma de distraerse del dolor. La policía revisó toda la casa en busca de más evidencias. En el fondo de una caja de zapatos, en la parte alta del armario del cuarto donde dormía mi mamá en los últimos años, encontraron diarios. Varios cuadernos pequeños, escritos con su letra impecable. El comisario me permitió leer algunas partes tras el análisis inicial. Fue como sumergirse en la mente perturbada de una persona que creí conocer, pero que ocultaba un lado completamente distinto. 17 de marzo. No planeé hacer eso. Lo juro por Dios que no lo planeé. Cuando vi los extractos, cuando entendí que iba a abandonarnos después de todo lo que construimos, algo dentro de mí se rompió. Lo confronté mientras se bañaba. Lo admitió todo. La otra mujer, el departamento alquilado, el plan de llevarse la mitad del dinero y desaparecer. Me dijo en la cara que los niños lo superarían, que los niños se adaptan. Como si fueran mascotas que estaba dejando. No recuerdo bien haber agarrado el bate. Recuerdo el ruido. La sangre en el agua. Sus ojos, sorprendidos, confundidos, luego vacíos. Cerré el diario, con náuseas. Las páginas siguientes detallaban cómo improvisó un plan. Cómo envolvió el cuerpo en plásticos que usábamos para cubrir muebles cuando pintamos la sala años atrás. Cómo contrató a un albañil desconocido, de otra ciudad, pagándole en efectivo para no dejar rastros. Cómo inventó la historia de que mi papá había salido a comprar remedios y nunca volvió. 25 de marzo. Les dije a los niños que su papá va a volver. Es la única forma de mantener viva la esperanza. Rodrigo me parte el corazón, esperando cada día en la ventana. Beatriz llora de noche llamándolo. ¿Qué hice? Pero ya no puedo dar marcha atrás. Si lo descubren, perderé a mis hijos para siempre. La investigación reveló más detalles escalofriantes. Mi papá sí tenía una aventura con una mujer de otra ciudad. Sí había retirado dinero y alquilado un departamento. Pero la versión de mi mamá no era toda la verdad. La policía encontró, entre los documentos antiguos de mi papá guardados en el escritorio, una carta no enviada, fechada el día que murió. Clara, sé que las palabras no bastan, pero necesito intentarlo. Cometí el peor error de mi vida. Por un momento de debilidad, casi destruyo todo lo que construimos. Esta mañana terminé con Marcia. Voy a buscar ayuda, hacer terapia, lo que sea para recuperar tu confianza. Por favor, no me alejes de nuestros hijos. Ellos son mi vida. Tú eres mi vida. Prometo dedicar el resto de mis días a enmendar esta traición. Esa carta nunca llegó a las manos de mi mamá. Tal vez, si la hubiera recibido, todo habría sido diferente. O tal vez ya tenía todo decidido, el plan formado en su mente, esperando el momento. El caso fue clasificado como homicidio seguido de ocultamiento de cadáver. Pero, como la principal sospechosa, mi mamá, ya estaba muerta, los investigadores me informaron que el caso sería cerrado en breve. Caso resuelto, dijeron, como si resolver significara solo identificar al culpable. Para Beatriz y para mí, nada estaba resuelto. Nuestras vidas habían sido destrozadas. La imagen que teníamos de nuestra infancia, de nuestra familia, de quienes éramos, todo se vino abajo como un castillo de arena arrasado por una ola violenta. Beatriz cayó en una depresión profunda. Su esposo vino a buscarla, pero casi no hablaba.
Pasaba horas mirando al vacío, procesando la magnitud de la mentira en la que vivimos. Yo no estaba mucho mejor. Insomnio, pesadillas cuando lograba dormir, una rabia constante sin un lugar hacia donde dirigirla. Después de todo, ¿cómo estar furioso con alguien que ya no existe? Recuerdo una noche, solo en el hotel donde me hospedaba desde el hallazgo, gritando contra la almohada hasta quedarme sin voz. Gritaba a mi mamá, a mi papá, al universo que permitió que viviéramos 2 décadas en esta farsa grotesca. Lo peor era repasar los recuerdos, ahora distorsionados por lo que sabía. Cada vez que mi mamá decía tu papá volverá algún día, sabiendo que él estaba a metros de ella, enterrado en concreto. Cada Navidad, cada cumpleaños celebrado en esa casa, con ese secreto macabro oculto en las paredes. Había otros detalles perturbadores en los diarios. Como desarrolló una especie de ritual con los años. Le hablaba a él, a su cuerpo, cuando estaba sola. A veces pedía perdón. Otras veces justificaba lo que hizo. 20 de junio, 6 años después. Hoy le conté sobre la graduación de Rodrigo. Qué guapo se veía con toga, cómo estaría orgulloso. A veces pienso que me escucha, a través de las paredes, a través del tiempo. No sé si eso me consuela o me aterra. Realizamos un funeral apropiado para mi papá, casi 21 años después de su muerte. Un ataúd pequeño, con los pocos restos que pudieron ser recuperados. Vinieron parientes lejanos, antiguos colegas de trabajo, vecinos. También muchos curiosos, atraídos por la historia macabra que se había esparcido por la ciudad y había llegado a los noticieros nacionales. Beatriz y yo estuvimos de acuerdo en no permitir entrevistas ni ningún tipo de explotación sensacionalista de nuestro trauma. Rechazamos todas las ofertas de documentales, libros, reportajes especiales. Solo queríamos procesar todo en privado, encontrar alguna forma de seguir adelante. Lo más difícil fue enfrentar las miradas. Incluso en una ciudad que ya no era tan pequeña, nos reconocían. Ahí van los hijos de la mujer que mató a su esposo y lo escondió en la bañera, decían los murmullos mal disimulados. Algunas personas mostraban compasión genuina. Otras, una curiosidad morbosa, como si fuéramos personajes de alguna serie de crímenes. La casa fue liberada por la policía después de que concluyeran las investigaciones. Ni Beatriz ni yo podíamos volver a pisarla. Contraté una empresa para vaciarla, donar lo que estuviera en condiciones y desechar el resto. La pusimos a la venta por un precio muy por debajo del mercado, con la menor publicidad posible. Aún así, tardó casi 6 meses en aparecer un comprador dispuesto a lidiar con el oscuro historial del lugar. Durante ese tiempo, busqué ayuda profesional. Mi terapeuta, el Dr. Paulo, fue clave para que no me hundiera del todo. En las primeras sesiones, apenas podía hablar. Después, las palabras brotaron como una avalancha. ¿Cómo no lo vi? Preguntaba una y otra vez. ¿Cómo no noté las señales? Eras un niño, Rodrigo, me respondía con calma. Y tu madre creó una fachada perfecta. Ella misma creyó en la mentira que construyó. En sus diarios, vemos a alguien que compartimentalizó la realidad, que inventó un mundo alterno donde sus acciones eran justificables. Poco a poco, empecé a entender que no había forma de que lo descubriera. Que no era mi culpa. Que ese pensamiento de y si hubiera hecho algo distinto era un círculo sin salida. Lo más sorprendente fue que, tras varios meses de terapia, comencé a sentir algo inesperado, compasión. No aprobación, ni perdón, sino una comprensión más profunda de cómo mi madre llegó a ese punto. Era una mujer de otra generación. Se casó joven, dedicó su vida a la familia. Cuando se dio cuenta de que estaba a punto de perderlo todo, no solo al esposo, sino la seguridad financiera, el estatus social, tal vez incluso la custodia de los hijos, algo se rompió dentro de ella. El Dr. Paulo me ayudó a ver que personas comunes pueden cometer actos terribles cuando se sienten acorraladas. Que la línea entre la cordura y la locura es más delgada de lo que queremos creer. Que todos llevamos dentro sombras que esperamos no tener que enfrentar jamás. Beatriz también encontró ayuda. Primero con medicación, luego con terapia intensiva. 6 meses después del hallazgo, nos reunimos en mi departamento.
Fue la primera vez que realmente hablamos sobre todo lo sucedido, sin la presión de los investigadores, de los periodistas, ni de las formalidades del funeral. ¿La extrañas?, me preguntó mi hermana, mirando por la ventana. A mamá, quiero decir. La pregunta me tomó por sorpresa. Extraño a la mujer que creí que era, quise decir. Pero era más complejo que eso. Extraño a nuestra familia, respondí al final. A la idea de familia que teníamos. Aunque haya sido basada en una mentira. Beatriz asintió, entendiendo perfectamente. A veces me despierto y por un segundo olvido todo. Luego lo recuerdo, y es como volver a descubrirlo desde cero. Ese día tomamos una decisión importante. No dejaríamos que el crimen de nuestra madre ni la tragedia de nuestro padre definieran el resto de nuestras vidas. No cargaríamos una culpa que no era nuestra. No permitiríamos que el secreto que ella guardó por 2 décadas siguiera teniendo poder sobre nosotros. Beatriz me contó que estaba embarazada. En medio de tanta oscuridad, una nueva vida venía en camino. Se nos llenaron los ojos de lágrimas cuando dijo que, si era varón, no le pondría ni el nombre de papá ni el de mamá. Empezaríamos una historia nueva, con nombres nuevos, sin el peso de ese pasado. Hoy, 1 año después del descubrimiento, puedo decir que estamos saliendo adelante. No olvidando, nunca olvidaremos, pero aprendiendo a convivir con esa verdad terrible. La casa fue vendida y demolida. El nuevo dueño construyó algo completamente distinto en el terreno, como si quisiera borrar todo rastro de la tragedia. Beatriz tuvo un niño sano, Gabriel. Se mudó a una ciudad del interior, donde nadie conoce nuestra historia. Yo me quedé aquí, enfrentando las miradas, los susurros, reconstruyendo mi vida paso a paso. Sigo en terapia semanal. Todavía tengo días difíciles. Pero ya no me torturo con preguntas sin respuesta. Entendí que hay cosas que simplemente no tienen una explicación satisfactoria. Que las personas somos complejas, capaces del amor más profundo y de los actos más horribles, a veces al mismo tiempo. Si estás viendo esto y cargas con secretos demasiado pesados para llevarlo solo, por favor, busca ayuda. Habla con alguien. No dejes que el silencio y la culpa te consuman como consumieron a mi madre. La verdad, por más dolorosa que sea, siempre es un peso más liviano que una mentira que crece día tras día. Esta es mi historia. El día que descubrí que mi padre, al que creí que nos había abandonado, estaba enterrado en la bañera de su propia casa. Y que la persona que más amábamos y en la que más confiábamos fue capaz de lo impensable. Gracias por escucharme. Compartir esto duele, pero también libera. Como dice siempre mi terapeuta, la verdad puede ser brutal, pero el silencio mata lentamente. Hoy elijo la verdad, por más brutal que sea. Si esta historia te tocó de alguna forma, no olvides suscribirte al canal para conocer más historias reales que necesitan ser contadas. Activa la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. Comparte con alguien que creas que necesita oír este mensaje sobre la importancia de la verdad. Y si tú también tienes una historia para contar, déjala en los comentarios. Tu testimonio puede ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Pronto traeré otra historia impactante que te hará reflexionar sobre los secretos que esconden las familias. No te la pierdas. Nos vemos en el próximo video.